Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos Claro. En el programa de hoy, como cada jueves, vamos a realizar asesoramiento previsional con el estudio ABAM. Hoy de la mano de Joana Bautista, con quien también vamos a compartir una entrevista de una persona que hizo su reajuste de haberes en el estudio y fue un caso exitoso. También en el orden nacional vamos a hablar con Nicolás Machuca. Él es un periodista con el que vamos a charlar sobre algunos temas también que tienen que ver con la moratoria. Y finalmente vamos a compartir una linda historia solidaria de unos chicos, de unas personas que están haciendo una labor muy interesante con la ayuda de personas mayores, adultos mayores que están en situación de calle. Pero para iniciar este programa vamos a dar la bienvenida a Joana. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Jimé, muy buenas tardes. Estamos hoy para compartir, como vos lo dijiste en un comienzo, el caso de don Víctor, un juicio de reajuste que logró tener sentencia a favor, lograron pagarlo, pero es importante, no le completaron al 100% de lo que él tenía ganado como sentencia. Bueno, entonces eso en un ratito nada más vamos a contar la historia completa de este caso. Pero antes ya estamos en comunicación, como recién lo hemos anunciado, con Nicolás Machuca, a quien le vamos a dar la bienvenida. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Voy a pedir si se puede mejorar un poco el retorno porque no te estoy escuchando muy bien, pero es un placer igual poder hablar con vos. Muy bien, entonces ahí vamos a pedir que aumenten el retorno para que Nicolás nos pueda escuchar perfectamente y podamos tener una entrevista completa, porque les contamos que, como yo lo había anunciado, él es periodista que está especializado en temas previsionales, incluso tiene un programa de televisión y ha estado participando en una exposición ante la Cámara de Diputados con la comisión que debate temas previsionales y él ha dado su punto de vista. Nicolás, contanos cómo fue esta experiencia. Bueno, una experiencia absolutamente renovadora y muy interesante, porque es muy importante que la política tenga un espacio propio para hablar de la seguridad social, y cuando se menciona la seguridad social hay que tener atención puesta y tener un lugar determinado para hablar de la realidad de los jubilados, a través del periodismo, por supuesto, a través de también especialistas, exdirectores de ANSES, miembros de la Cámara de Diputados, mismos jubilados que estuvieron presentes ese día martes en la exposición que marcabas, formando parte también algunos sindicatos. El mundo previsional necesita que se exponga más y que lo haya hecho la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la Cámara también de Presupuesto y Hacienda. Es muy importante porque, Jimena, ahora aquí en adelante se van a empezar a definir algunas cuestiones, próximas reformas que son absolutamente necesarias. Para mí ha sido un orgullo impresionante poder exponer, pero además tener la alegría de exponer de qué manera viven también los jubilados. Y me parece que hay que empezar a hablar a viva voz de un sector muy marginado y abandonado hace muchísimo tiempo. Exactamente, vos justamente te dedicaste a lo que es esta situación de los jubilados. ¿Por qué iniciaste este camino? Bueno, a ver, fue una situación bastante particular. En el mundo del periodismo uno va girando también en torno a distintas situaciones que se van dando. Las situaciones a veces espontáneas son las que después más perduran en el tiempo en lugar de algo planificado. Durante la pandemia pasó aquí en Salta, también en Buenos Aires y en todas las partes del país. Durante el aislamiento en el 2020 los adultos mayores estaban muy solitarios, necesitaban mucha colaboración, y en un trabajo que estaba haciendo en vivo en ese momento, trabajando con el negro Oscar González Sola en Radio Rivadavia, nos tocaba ayudar a la gente. Y bueno, sucedió en una situación muy particular de una mujer jubilada que no podía cobrar las últimas veces que se iban al banco,
Y de esa manera, bueno, empezó a surgir el interés, a interiorizarme en un mundo que no conocía hace 5 años, y que justamente a partir de ahora, bueno, por suerte tenemos una cierta referencia, y de esa manera, bueno, se intenta, creo que desde el informativo, siempre intento, Jimena, poner en tela de juicio por qué los jubilados están tan mal con todos los gobiernos que pasan, y poner en tierra firme la verdadera realidad, ¿no?, de lo que es el análisis diario de cómo es ser jubilado en la Argentina, que la mayoría de los casos es como que terminas en una universidad y esa universidad te da un certificado de pobreza. Eso significa una parte de la vida, lamentablemente en Argentina, que debería ser un disfrute, y termina siendo una situación con bastante preocupación, una crisis humanitaria realmente muy fuerte. Justamente, Nicolás, en tu exposición vos hablas de toda esta cuestión económica y de políticas públicas que han fallado y no continuaron, no tuvieron continuidad ni sostenibilidad. Contanos, entonces, ¿qué opinión te merece estos de los distintos gobiernos que van experimentando con la movilidad jubilatoria? Ha sido el gran error, Jimena, ha sido el gran detonante. Cada gobierno que llega directamente con su propia fórmula de movilidad jubilatoria. Esto es un error, nada está sostenido en el tiempo, por lo tanto algo que no se sostiene y que no se apoya en el largo lapso nunca va a terminar funcionando. Sobre todo el sistema de pensiones en Argentina, que tiene una cobertura muy amplia, 9 de cada 10 personas en Argentina mayores de 40 años en algún momento recibieron alguna ayuda del Estado, y eso también tiene que ver con el sistema previsional, que no solamente paga jubilaciones y pensiones, sino se nuclea planes sociales y también otras cuestiones asistenciales. Por lo tanto, cuando cada gobierno llega con su propia idea, con su propio manual de cómo hay que moverle los aumentos, los saberes a los jubilados mediante aumentos trimestrales antes, ahora mensuales con la nueva fórmula implementada en el gobierno de Javier Milei, evidentemente se producen primero vacíos legales, y en segundo término, si se cambiaron 4 movilidades jubilatorias en los últimos 8 años, establece que hay algo que es un problema muy grande, algo que no se pudo sostener y que empezaron más las ideologías que la realidad, como siempre marco, en cuanto a la situación jubilatoria desde diciembre de 2017, los salteños, todo lo que nos están viendo recordarán aquel día de las toneladas de piedras. Bueno, de ahí en adelante empezaron realmente a caer varias piedras en el sistema jubilatorio, y eso ha deteriorado de manera exponencial los saberes jubilatorios. Termina siendo una crisis financiera que pasó a ser crisis económica y que deriva en una crisis humanitaria, que creo que eso es lo que falta hablar, de la crisis humanitaria, más allá de la financiera, la social que atraviesa el grupo mayor. Exactamente. Además, en esta crisis humanitaria, vos también lo mencionabas, que el sistema previsional es un sistema caro. Hay una mayor longevidad de los de adultos mayores y jóvenes que tienen trabajos que son, digamos, en negro, y quiénes van a aportar, ¿no?, en el futuro para sostener a los adultos mayores, a nuestros jubilados. Sí, es fundamental esto lo de los aportes. Esta situación, a ver, yo creo que hay que actualizar las leyes previsionales. Estamos hablando de leyes de comienzo de los 90, si no me equivoco, la última de 1994, o sea, hablamos de 30 años de que no se ha tocado ninguna ley. En 30 años las sociedades han cambiado. El mundo, nosotros vemos un espejo futurista de cómo está viviendo Europa, pero no Europa tampoco. Hay que ver cómo está cambiando también el sistema de pensiones en Chile, cómo Uruguay está modificando de acá al 2030. En la Argentina no hay planes de acá a 6 meses cómo va a mejorar el sistema de pensiones. Y Uruguay, que lo tenemos solamente a 1 hora en barco, ya tiene proyecciones al 2030. Y Chile ha modificado su sistema de pensiones al otro lado de la cordillera. Colombia también ha hecho lo mismo. No hay que irse al primer mundo para ver que la longevidad está avanzando. Lo que pasa es que en la Argentina las leyes quedaron antiguas y muchas obsoletas, sabiendo que en ese momento las leyes de la década de los 90 estaban implementadas para una sociedad pensando que a los 70 años la gente se moría. Sin embargo, ahora a los 70 muchos siguen trabajando por necesidad y otros tanto por gusto, pero digo, las personas viven más
hay menos aportes, la sociedad es cada vez mayor y genera un gran problema, a tal punto de que se vive más en años como jubilado que en años de la gente que trabaja. Por lo tanto, bueno, hay que actualizar esas leyes, saber de que nos encontramos con una sociedad que está cambiando, con una longevidad que de acá a 10, 15 años va a ser muy grande, y si no hay sostenibilidad en cuanto a eso, y a los aportantes, los que están trabajando para sostener a los que se retiraron, si eso no se modifica, los problemas van a ser aún más graves que los que se están atravesando ahora. Contanos, en la última reunión, en la última sesión, ¿qué es lo que se acordó finalmente? Si hubo acuerdos o no hubo acuerdos en torno a los proyectos y la cantidad de proyectos que están acordándose. Es un problema que no haya consenso político. Es un problema que se hayan firmado 11 proyectos para presentar en diputados, que también en parte es positivo. Hay que ver cómo ve el vaso cada uno. Lo que pasa es que el vaso está medio vacío en cuanto a 11 proyectos, de los cuales no van a salir los 11, pero también hubo 11 nuevas ideas en lo que se refiere a que la política meta acción y tracción en cuanto a esto. Bueno, hay 11 ideas diferentes. Acá la situación hay que separarla en 3 ejes principales. Del cambio del sistema previsional tiene que llegar el cambio económico para aumentar las jubilaciones en el bolsillo real, financiero para saber cómo sostenemos un sistema de pensiones que incluye a millones de personas, un gran porcentaje de la población argentina, y también sociales por esta injusticia que ha generado en el último tiempo la moratoria, y también de la inclusión al sistema de pensiones a quien hoy tiene 40, 50 años y sabe que en poquito tiempo va a estar incorporado como una persona retirada. Bueno, dentro de lo que es la parte económica, lo que se va a presentar la semana que viene en diputados es que el bono definitivamente pase a ser participante directo de la movilidad jubilatoria y que comience a aumentarse mensualmente por inflación, que se sume al haber mínimo, sobre todo en cuanto a lo que es suma de aguinaldo, y también que vaya aumentando. El bono está congelado hace 14 meses. Bueno, hay un proyecto que me parece que tiene mucha fuerza de llevar el bono a 115.000 pesos y como esa nueva base ir aumentando a la par de la inflación. Bien. Esto por supuesto va a alimentar más el haber un poco más alto. Hay que ver si en la oficina del presupuesto, después cuando se gire, el gobierno no lo vete. Por eso se ha discutido mucho esto y se desarrollaron 4 reuniones para que justamente, Jimena, no haya ideas que surjan en diputados y que después se urge el veto presidencial. Por esa manera se pierde tiempo y hoy el jubilado no necesita tiempo, necesita acción. Bien. Para el poco tiempo que tiene. Nicolás, para ir cerrando ya la entrevista, ¿cuándo vamos a tener novedades de qué se acordó o qué no? Yo creo que vamos a tener novedades a fin de mayo, con la media sanción aprobada en diputados, y creo que la primera semana de junio nos vamos a encontrar con una posibilidad en senadores para que sea ley. Yo creo que, para concluirte, no hay consenso político en cuanto a la prórroga de las moratorias. Hay un sector del kirchnerismo que por supuesto batalla con eso, pero de los otros bloques no están de acuerdo en esta situación. Por lo tanto, creo que de acá, como primera medida para paliar un poco las situaciones, que el bono, lo que te decía, se incorpore, puede llegar a girarse la posibilidad de que haya un aumento de un 7,2% por única vez a todas las jubilaciones, porque claro, si vos aumentás la mínima seguiría mayoritariamente a un haber medio actual, por lo tanto hay que empezar a formar la pirámide. Si alimentás con aumentos y el bono inclusive, a una parte tenés que también traccionar con las demás. Bien. Ese aumento del 7,2%, si está en el presupuesto adecuado, también me parece que puede suceder. Y por último, en la parte social, creo que esto sí es algo más técnico que económico, es que la PUAM, que reemplaza la moratoria, baje a 60 años para mujeres, dato muy importante, sobre todo por la informalidad de las mujeres y esa posibilidad de que no trabajen o esperen 5 años más, y esa PUAM que sea compatible con otras prestaciones que cobran, como pensiones por invalidez, pensiones por viudez, y que sea compatible a seguir trabajando. Creo que esos 3 puntos, Jimena, van a ser los que aquí hasta junio, a finales de junio como mucho, primer semestre, se van a dar como leyes, esperando que no se dé el veto presidencial, pero la política encamina por esos 3 ejes para empezar de a poquito una reforma muy larga
una reforma muy profunda de un sistema previsional que, como siempre digo, está noqueado porque es caro, porque es ineficiente y porque tiene muchos inconvenientes a la hora de los que ya están retirados, pero sobre todo pensando en los próximos aportantes que hoy están en la informalidad, para que logren hacer caja, para no sacarle plata al Estado, que la ANSES haga caja propia y así poder sostener a todos los próximos que lleguen. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu aporte y por lo que nos acabas de contar. Fue muy claro, muy preciso y nos das un panorama de lo que está sucediendo en Cámara de Diputados. Te agradezco la comunicación y seguramente más adelante nos volveremos a comunicar para continuar avanzando y contándole a nuestra audiencia lo que está sucediendo. Que tengas muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Es importante que los medios hablen de los jubilados, que sea algo permanente, para que también la gente sepa la verdadera realidad y no a veces ciertos relatos que se dan en algunos momentos determinados. Hay que mostrar la cara verdadera y programas como estos y que se siga hablando en forma permanente es vital para que eso se rompa. Así que el agradecido soy yo, Jimena, gracias por el contacto. Muchas gracias. Estábamos en comunicación con Nicolás Machuca. Él es periodista, conduce un programa de televisión que se llama Historias Mayores y estuvo exponiendo la semana pasada como periodista especializado en tema previsional en diputados nacionales, y ahora vamos a compartir ese momento en el que él expuso en diputados. Lo que vengo a mostrar y también a graficar de alguna manera tiene que ver con una crisis que fue mutándose en el tiempo. Pasaron muchos años y ha sido una crisis en la que pasó a ser económica por muchas políticas públicas que han fallado en su momento, que se han otorgado en momentos equivocados y que no tuvieron sostenibilidad. Es una palabra que mucho se ha escuchado en el último tiempo. Bueno, esa falta de sostenibilidad ha marcado que se cambien movilidades jubilatorias cada gobierno que llega. Eso, por supuesto, en el día a día que vemos a los jubilados, que vemos a las personas mayores, nos encontramos con ojos perdidos, nos encontramos con miradas que están desorientadas, porque se ha generado una crisis con relación a el abandono y la marginalidad. Los adultos mayores se han convertido en la Argentina la clase social más marginada de todos, con inconvenientes para comprar su medicación, con un bolsillo muy flaco en cuanto a su economía, y eso ha generado en décadas que las personas mayores tengan una ilusión que se fue perdiendo de tener una jubilación digna para vivir, pero también hasta para morir con dignidad. Por lo tanto, se ha perdido eso en el tiempo. Provocó una crisis financiera que a lo largo de los años el sistema previsional, como dijo hace algunas semanas el licenciado Rothman, y coincido con él, provocó una crisis financiera con un sistema previsional caro, injusto e innecesario. Caro porque se gasta de más, lo cual también tiene algo de positivo. El sistema previsional argentino es hermoso en el sentido de nuclea casi todas las personas. No existen muchos sistemas previsionales así en el mundo, pero también es injusto y necesario por la poca economía que cobran jubilados y pensionados, los que accedieron con moratoria, los que cumplieron y sudaron con sus trabajos de más de 30 años inclusive. Por eso, acá en esta discusión, no solamente se tiene que hablar del bolsillo, no es solamente una cuestión de aumentarle la vida económica al jubilado y nada más. Por supuesto tiene que haber un equilibrio, si no, no hay sostenibilidad en el tiempo. Y seguimos haciendo parches sobre lo mismo. Y el sistema nunca va a mejorar, al contrario, se va a ir deteriorando, va a ir mutándose para que en definitiva, con todas estas charlas que estamos teniendo, se declare parte de lo que es fundamental en la seguridad social, que es asegurar una buena vejez, asegurar la invalidez y asegurar la muerte también. Por lo tanto, se pierden derechos y al perder esos derechos nos encontramos con adultos mayores que están a la deriva total. Por eso, dentro de una sociedad también que está cambiando, la Argentina no es un oasis en cuanto a eso, el resto del mundo se está otorgando con sociedades más longevas, vamos a vivir más, las personas viven más, pero en la Argentina hay un gran problema con los jóvenes.
la situación de los jóvenes, con un trabajo precarizado, con la informalidad, va a permitir que en el sistema de reparto vamos a tener más personas longevas, mayores, pero pocos jóvenes aportantes. Y eso con el correr del tiempo va a ser más peligroso de lo que estamos atravesando en este momento. Bueno, ahí lo estábamos escuchando al periodista Nicolás Machuca, que entre unas de las cosas que decía era aquellas personas, y mencionaba aquellas personas que se pudieron jubilar con el sistema de moratorias. Joana, ¿el sistema finalizó? ¿Cómo se está trabajando desde el estudio ABAM con este fin de la moratoria? En los turnos se sigue trabajando con los turnos que se sacaron con anterioridad a la fecha del vencimiento. ¿Sí? En los primeros días de junio creo que se terminan ya los últimos y trabajando con fecha de solicitud al 23 de marzo. ¿Sí? Tanto en el excedente de edad como en la cantidad de aportes, todo se calcula y se computa hasta fecha 23 de marzo. ¿Sí? Como te decía, terminando la última trama de los turnitos que ya ANSES con anterioridad supo confirmar. Así que trabajando como más, con mayor compromiso, de que no falte una coma en el trámite, claro, que las partidas estén claras en el caso de las mujeres, que las certificaciones de servicios no tengan margen de algún error o alguna firma. Entonces estamos siendo como más puntuales, como te digo, porque un margen de error va a hacer que la persona no llegue con la moratoria y bueno, lo que perjudica y lo que implica, claro, ¿no? Para un adulto mayor. Sabiendo que pudo conseguir un turno y podrá acceder todavía a ella. Tal cual, y hay muchas personas arrepentidas que van ahora a asesorarse, pero bueno, esperanzados a que se apruebe una nueva ley de moratoria, que como lo estaba diciendo el periodista, podamos tener alguna novedad en el próximo mes y que se sigan abriendo las oportunidades para las mujeres y los varones que están en este régimen, ¿no? Así es, Joana. Bueno, sabemos que el estudio ABAM no solamente asesora acá en Salta Capital, sino que sale al interior de la provincia, y la semana pasada estuvieron en Metán, donde vos también pudiste compartir ese momento de asesoramiento. Contanos cómo lo viviste, qué fue, quiénes fueron las personas que se acercaron a solicitar asesoramiento. Así es, una gran convocatoria estuvimos en Metán, mucha gente acercándose en estos casos, mujeres, como bien lo dijiste en un ratito, que no llegaron a asesorarse en tiempo y forma, que no tenían la cantidad de hijos necesarios para al cumplir los 60, tenían 2, 3 hijos y que no haber llegado a tiempo a inscribirse en un monotributo o ayudarse con algún tipo de aporte, quedaron afuera por 2, 3 meses. En el estudio hemos trabajado justamente ayer con una señora que tuvo un turnito por 3 días que quedó afuera, cuando quizás 2, 3 meses antes podía haberse advertido un aporte, ¿no? Como sería el monotributo, o algunas mujeres que no lograron acceder porque tenían un error en la partida de nacimiento de un hijo que nació en Buenos Aires, estaba asentado el padre y no la madre. Entonces son, como te digo, casitos puntuales que no han llegado y que hoy obviamente están a esa espera. La mayor convocatoria que tuvimos, la mayor consulta que tuvimos ahora más que nada en Metán, es reajustes de haber, ¿sí? La consulta de lo poco que uno percibe a cómo acomodar su sueldo con los años de aporte. ¿Sí? ¿Y quiénes se acercaban mayormente? ¿Docentes, amas de casa, jubiladas? Bueno, no jubiladas, sí, jubiladas por el reajuste de haberes, pero personas que hacen limpieza de domicilios. En esta oportunidad estuvimos atendiendo ferroviarios, ¿sí? Trabajadores municipales, ¿sí? Habían 2 compañeras ahí que trabajaban en la municipalidad, cumpliendo más de 33 años de servicio y que bueno, con el calculito que llegamos a devolverle su realidad, están cobrando en un 80 hasta un 100% de menos. Así que bueno, en ese caso...
Vamos a hablar de reajuste de haberes. Así es. Y para hablar de reajuste de haberes les contamos que tenemos a una persona y un invitado que nos va a contar su experiencia en el tema de reajustes de haberes. Él es Víctor Arana. ¿Cómo estás? Bienvenido, Bien, Víctor. buenas tardes. Bueno, bienvenido también a Hablemos Claro. Y bueno, y a toda la audiencia, buenas tardes. Bueno, Víctor, contanos de qué te desempeñabas y cuántos años estuviste trabajando. Bueno, yo me desempeñaba como chofer de colectivo. Ajá, Trabajé en varias empresas, muchas empresas aquí en la ciudad de Salta. ajá. Después me fui a Tucumán, volví de nuevo, me quedé y me jubilé en la empresa Marcos Ruedas. Ajá. En la empresa Marcos Rueda, bueno, en todos los años de servicio logré 24 años y 5 meses, creo. Ujú. Y bueno, y se pudo jubilar. sí me pude jubilar, pero con la moratoria de pagar los 7 meses que me faltaba. Claro. ¿Hace cuántos años se jubiló? Y bueno, ya del 2005, de hace 20 años ya. Sí, sí. Bien, Ah. entonces hace 20 años que ya está jubilado. sí. ¿Y al cuánto tiempo usted decidió hacer el reajuste de haberes? Y bueno, yo empecé cobrando casi 1.500, 1.600 pesos. Ujú. ¿En ¿Ahorita? qué año más o menos? Y Para bueno, ubicar. 2006, por ahí Bien. ha sido. Y bueno, entonces un día dije, bueno, termino de pagar la moratoria y digo, bueno, después que capaz que me viene, me actualizan el sueldo. Claro. Pero no sea así. Yo tenía que hacer ¿cómo se llama? Buscar buscar un abogado y hacer un ajuste. Y bueno, me fui y me encomendaron a la señora Van y fui. Ajá, bien, Y eso le fui. iba a preguntar Ah. cómo ha llegado al estudio. Sí, fui Por ahí. Bueno, recomendación. como yo realmente, yo a ella no la veía, visto, hace muchos años no viajaba, porque ella viajaba de Chiclantá a Salta. Claro, Viajaba, era pasajera de nosotros. Ah, Y yo claro. trabajaba por ahí. claro. Y bueno, hasta que un día le digo, me fui. Y me atendió una señorita bien amable, bien. Y me dijo, sí, dice, aquí tú vamos a hacer. Bueno, esperé como todo, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Es decir, 7. ¿a los cuántos años de haberse jubilado comenzó a hacer el trámite de reajuste usted? Y bueno, pasando 1 año ya. Un año de haberse jubilado. Sí, sí. Ujú. Ahí cuando ya no me dieron ¿cómo se llama? Terminar de pagar la moratoria, pensaba Claro. que me iban a dar, Claro. me iban a aumentar el sueldo, pero no fue así. Yo tenía Bien. que hacer un juicio Bien. antes. Y bueno, fui a la doctora y bueno, ahí me quedé y bueno, así, bueno, me salió el juicio ahí. ¿Y cuánto tiempo le llevó desde que inició el pedido de reajuste hasta que le salió el reajuste? Y bueno, 7 años más o menos. 7 años. Sí, 7 años me salió y bueno, y aquí estamos peleando de nuevo por otro reajuste más. Vamos por el Por- segundo vamos, reajuste. reajuste que quedaron remanentes ahí en la... ¿Y valió ¿Eh? la pena el reajuste? Sí, me valió la pena porque me cambió mucho. ¿Sí? Me cambió mucho. ¿Hay ahora diferencia, digamos, en lo que usted venía cobrando? mucha, casi Ajá. el triple. Bien. El triple todo. Bueno, agradecido también a la doctora por haber encomendado a eso, darme esa posibilidad de que yo esté ahí en ese estudio, de vez en cuando ir a ver un poquito. La Joana, ella me atendía, me comentaba todo eso. Justamente entonces a Joana le vamos a preguntar cómo vivió el estudio Aván este caso en particular. Así es justamente la sentencia de Don Arana, ¿sí? Tenía una sentencia firme a partir del 2021 donde se le traslada la orden de pago a ANSES, pero ANSES cumple con esa orden recién en el 2022, ¿sí? A pesar de eso, sabíamos que el ANSES no paga todavía inclusive lo que está ordenado en su sentencia. Hicimos un análisis nuevo y deducimos que hay un 20% del sueldo que aún no se lo incrementaron, que se lo están debiendo. Bien. Y a esa deuda, como dijo remanente, fue sumando, por supuesto, también su retroactivo, y en ese retroactivo iguala a un monto igual o mayor a lo que él cobró en el juicio. O sea que podemos decir que él va a cobrar un nuevo juicio cuando gane esta impugnación que hicimos a ANSES, porque en este caso se llama una impugnación de la liquidación que presenta ANSES. ¿Sí? Bien. De haber sido que uno se queda
tranquilo y no consulta, como en el caso de Don Arana, él no podría estar sabiendo aún que ANSES le sigue debiendo un 20% de su sueldo y que va generando ese 20% intereses, ¿sí?, actuales, tanto de lo que, al momento en que se presentó la planilla hasta lo que va sumando. Como lo dice alguna vez la doctora, esto es como un plazo fijo, ¿no? Claro. Que llegado en sus circunstancias, cuando ya se embargue los fondos al ANSES, pueda cobrar ese remanente que él bien lo mencionaba. Bien, ¿y qué le decimos a las personas que no saben que pueden hacer este reajuste de haberes? Justamente siempre a cada uno, como tiene es una situación particular, ¿sí?, por los años de aporte, por los años en blanco, por los moratorias, ¿sí?, que no se estén comparando con el vecino, con el compadre, que cada situación tiene una forma de reclamarle al ANSES lo que le están debiendo con los años de aportes que ha tenido a la persona, que mínimamente tiene que tener en vida 10 años en relación de dependencia. Partimos desde ahí para comenzar el juicio, ¿sí? No importa si ha tenido, como bien él lo planteó, una moratoria de mínima de 5, 3 o 10 años, no quiere decir que no le corresponda, al contrario, al tener una relación mínima de 10 años de aporte, ya genera una diferencia de un 30, de un 50, de un 80, de un 100, hasta un 150%. Joana, nos decía don Víctor que estuvo 7 años para salir su juicio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Justamente él, cuando tiene una primera sentencia, como siempre ANSES apela a esa primera sentencia, cuestión de dilatar tiempos, nos agarra la pandemia, ¿sí? Pongámosle que a él, sin ese año perdido que fue pandemia, prácticamente él ya lo podía haber estado cobrando con anterioridad. Bien. Pero bueno, nos agarra la pandemia, vuelve a funcionar la justicia y queda su sentencia firme, y de ahí esperar el plazo que le entrega al ANSES la justicia. Son 120 días hábiles, que también se extiende en 6 meses en tiempos reales, para poder el plazo que le designa la justicia pagar, y que a pesar de eso el ANSES se toma el tiempo inclusive para efectuar ese pago, ¿sí? Bueno, y a partir de ahí tuvimos estos meses de hacer un análisis, de ver de que no era lo que aún se le estaba cumpliendo. Se presenta al año siguiente esta impugnación. Bueno, don Víctor, usted pasaban los años y no le salían. Nada. ¿Qué pensaba en ese momento? Bueno, ¿Me saldrá, no me saldrá? Yo siempre tenía una esperanza, Víctor. Siempre tenía una esperanza de decir, pucha, tengo que cobrar. Y como siempre me decía, no, dice, si va pasando los días, los años, todo, vos vas a tener un retroactivo. Ajá, importante saber claro, retroactivo, y entonces con ese retroactivo vos te podés manejar y te van a actualizar el sueldo. Entonces, bueno, yo esperé todos esos años y bueno, tuvo paciencia. Hasta que, claro. Hay que tener paciencia, Sí, ¿no? sí, hay que tener paciencia, sí. Y bueno, y esperé, y aquí estamos ya cobrando un poco lo que me dieron, estamos cobrando, y bueno, yo era esperando el otro juicio que ya se empezó, y bueno, no sé hasta cuándo será, pero hay que esperar. Pero ya está encaminado. Ya está encaminado. Muchísimas gracias, No Víctor, por haber estado compartiendo su experiencia con el Estudio Avan con nosotros. No, gracias a ustedes también por estando aquí en esta poca cosa de jubilación, y bueno, desearles también que sigan hablando claro. Le deseamos muchísimos éxitos. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con Hablemos Claro. Tu jubilación ahora es posible. Estudio Previsional Avan. Realizamos trámites de jubilación, incapacidades, pensiones, jubilaciones por viudez, jubilación de reajuste de haberes, donde puede duplicar o triplicar su jubilación. Experiencia, eficacia y calidez. Encontranos en calle Jujuy 21 y seguinos en nuestras redes sociales. Estudio Previsional Avan. WhatsApp 3874 43 5500, 3874 56 78 28.
jubilación ahora es posible. Estudio Previsional AVAN. Realizamos trámites de jubilación, incapacidades, pensiones, jubilaciones por viudez, jubilación de reajuste de haberes, donde puede duplicar o triplicar su jubilación. Experiencia, eficacia y calidez. Encontranos en calle Jujuy 21 y seguinos en nuestras redes sociales. Estudio Previsional AVAN. WhatsApp 3874 43 5500, 3874 56 78 28. Continuamos con Hablemos Claro y ahora queremos presentarles a un grupo de jóvenes que están haciendo una actividad solidaria muy interesante. Ellos pertenecen a la Asociación Hermanos en la Calle y quiero que ellos les cuenten a ustedes de qué se trata esta actividad. Y por eso vamos a recibir a Belén Pastrana, a Cristian Taritolay y a Julián Mamaní. Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Belén, contanos de qué se trata esta acción solidaria y esta asociación a la que ustedes pertenecen. Bueno, primero que nada la asociación lo que hace es brindar un acompañamiento a las personas en situación de calle. Si bien brindamos un acompañamiento en cierto modo material, llevándoles comida, nuestro objetivo principal es un acompañamiento más humano, ¿sí? Bien. Lo que nosotros hacemos es ir a verlos, visitarlos todos los viernes, tenemos como un vínculo con ellos y lo que hacemos es esto, o sea, hacerlos sentir queridos, ayudarlos, acompañarlos y también en este ambiente visibilizar esta situación en la que se encuentran y la problemática también. Porque bueno, es una minoría que es muy golpeada y que últimamente también está sufriendo mucho y está creciendo mucho. Cristian, contanos cómo surge esta idea. La verdad que viene de hace bastante años, me sumé yo hace un par de meses. Nuestro querido amigo Miguel, ¿no?, que comenzó con esto, de salir a la calle, conocer un poco la realidad, ¿no?, de las personas que viven en esta situación y buscar esto, ¿no?, lo que hablaba un poco Belén del acompañamiento, de que nos sientamos iguales, ¿no?, uno con los otros, tratar de ver su realidad, contarle la nuestra también, ¿sí?, porque no es solo llevarle un plato de comida, un abrigo, sino más allá de dedicarle un tiempo, conocerlos, y eso nos ayuda también mucho a nosotros, ¿no?, a crecer, a sentirnos cierta tranquilidad, ¿no?, que te da en el alma ese tipo de cosas. Julián, respecto a tu experiencia personal, contanos qué te motivó a sumarte a esta asociación, cómo lo vivís cada viernes que salen. Bueno, yo soy el más nuevito de los tres, Ajá. pero bueno, compartiendo la experiencia de acercarnos a personas en situación de calle, creo que lo que me motiva, primero esto, lo que quizá hablaba Nicolás al comienzo, ¿no?, del programa, esta crisis humanitaria. Y lo decía Belu recién, acerca un poco de humanidad. Hay una brecha muy grande que nos divide por cuestiones sociales, que uno tiene que intentar a crear puentes, ¿no?, con estas personas que decía Belu son minoría, que están totalmente, se sienten descartables y la hacemos sentir así, ¿no?, porque no la miramos, porque no hablamos con ella, porque no nos acercamos. Creo que esa ha sido la gran motivación, poder hacer un poquito nomás de lo que puedo colaborar, digamos. ¿Y cómo te enteraste de esta asociación vos? Por en tu internet. caso particular? Ajá. Por internet, justo mira, la veía Belu en un programa, no me acuerdo dónde era, pero en un programa. Y ahí dije, mira, está bueno lo que hacen, me quiero sumar, yo también puedo aportar algo, también puedo un viernes a la noche sumarme y colaborar, así que fue así, digamos. ¿Estás trabajando también en el estudio? Yo trabajo en el estudio, sí. Bien. Bueno, justamente también la doctora pudo participar en una de esas convocatorias y contanos cómo es esto de ir cada viernes, qué perfil tiene que tener la persona que quiera ayudar también y sumarse a esta asociación. Bueno, primero que nada, empatía, un corazón enorme y lo que más por ahí cuesta al que va por primera vez es sacarse los prejuicios. Todos los viernes ir con la mente abierta de saber que vas a encontrar una realidad difícil, de que vas a escuchar historias que seguramente te van a golpear. Entonces también
una fortaleza necesitas en tu corazón para escuchar y acompañar. Por ahí muchas veces nosotros lo que hacemos sí es escucharlos y por ahí no te sale decirle unas palabras porque vos no pasaste por lo mismo que esa persona, entonces cuesta en cierto modo empatizar, pero ya el simple hecho de que ellos te vean escuchándolo, que te sentés al lado de ellos como uno más, a ellos ya los hace sentir muchísimo y les cambia el día. Y bueno, obviamente los anima un poco más, pero bueno, es eso, o sea, cada voluntario tiene su forma de vincularse, claro, con los chicos, algunos más callados, otros ya. Yo estoy hace un año en este voluntariado y ya tengo con algunos vínculos, entonces yo ya llego, ellos me reciben con todo el cariño, nos podemos hablar, pero con muchísima confianza como amigos. Y eso es, o sea, sacarse ese prejuicio que la mayoría ya tiene desde el principio y estar como con un par. ¿Y a cuántas personas aproximadamente asisten? Nosotros por viernes más o menos 80 personas, un poco más. También dependemos mucho de cuántas bandejas de comida tengamos por viernes, eso es parte del voluntariado, sí. Pero aproximadamente son 80 a los que vemos. Hay muchísimas personas más. El último tiempo el número de personas en situación de calle aumentó muchísimo, no te podría decir un número exacto, concreto, pero nosotros lo vemos en cada salida, aumentó muchísimo y es triste. Pero bueno, nosotros llegamos hasta ahí nomás. Hay otros grupos que también salen y ven casi lo mismo que nosotros, pero bueno, hasta ahí llegamos nosotros. Y contanos en estas 80 personas, por lo menos que ustedes ya se han vinculado, la mayoría son jóvenes, adultos mayores, contanos. Hay de todo, hay de todo, la mayoría sí son, podemos decir, jóvenes entre 20 y 30 años, pero vemos de todo, vemos mucha gente mayor también, que es por ahí lo que más te duele ver a los ancianitos ahí abandonados, pero sí, vemos mayormente así jóvenes. Y mujeres vemos, pero poquito. Como te digo, o sea, si bien este último tiempo aumentó el número, de mujeres también aumentó. Nosotros acostumbrábamos a ver una o dos chicas o mujeres por zona, pero ahora hay bastante más. Es decir, que la mayoría era varones. Sí, sí, la mayoría varones. Sí. Sí, sí. Bien, y esto que mencionabas vos de los adultos mayores, ¿cómo es estar al lado de una persona que ya está transitando su vejez y de pronto no tiene ni un plato de comida ni un lugar donde dormir? Y es muy triste, yo te hablo desde mi experiencia personal por lo menos, a mí es lo que más me duele. Las personas mayores, los ancianos, en esa situación de abandono realmente es muy triste. Pero bueno, nos pasa también esto de que nosotros, o sea, yo siento que ellos ya están como acostumbrados a esa realidad y cuando nosotros vamos a querer ofrecerle otro estilo de vida, por ejemplo, un geriátrico, que es lo que la mayoría podría acceder, ellos no quieren. Ya es como que ya están naturalizados en esa forma de vida, pero sí es muy triste y ellos mismos te cuentan, o sea, todo lo que hicieron durante su vida, que llevaron una vida capaz normal y de un día para el otro quedaron en esa situación. Mucha gente profesional también que vemos con oficio y que están no obstante en esa situación de calle. Pero sí es lo que más duele ver. Sí. Cristian, ¿ustedes cómo se organizan para trabajar? Bueno, nosotros tenemos un punto de reunión a las 22 horas los días viernes. Justamente ahora, últimamente nos juntamos en Sarmiento y Belgrano. Fuera de la biblioteca, y de ahí nos distribuimos en 3 grupos que hacemos los CREDES macrocentro, los dividimos en 3 zonas, norte, centro y sur, y bueno, y salimos con las respectivas bandejas y los diferentes grupos que se arman justo en el día, digamos, ¿no? Porque no necesariamente todos los voluntarios van todos los viernes, digamos, sino que es medio rotativo, por ahí somos un poco más, un poco menos, pero la idea es darle continuidad a esto y hacerlo, ¿no? Y para cocinar, para juntar la ropa que ustedes también llevan, me imagino, ¿cómo se dividen las tareas? Mira, ¿Es difícil? La verdad que desde que ingresé yo a esta asociación, ¿sí? Conocí gente maravillosa y te ayuda un poco a creer, ¿no? A creer que el ser humano tiene un lado hermoso, lindo, que es el solidario, ¿no? Y de ahí Miguel nos organiza junto a toda la comisión directiva para dividir roles.
Hay gente que no necesariamente sale a la calle, pero sí es parte de la asociación a través de la cocina, por ahí los chicos que se encargan de las redes sociales para buscar recursos, administrar también, ¿no?, lo que es la parte de insumos, de lo que se le puede llegar a ver de donaciones, sí, que pueden llegar a la asociación, distribuirlo, ver qué es lo que se necesita, salir a repartir, por ahí inclusive hasta jabones para la ducha y demás. Nosotros por ahí lo que repartimos, afeitadora, maquinita para la higiene personal, ¿no?, muchas veces. Así que bueno, es todo un tema, una organización, y lo más lindo de todo es que sale del corazón, ¿no? ¿Y son todos jóvenes los que participan? No, es de todas las edades. Eso es, o sea, nosotros recibimos al que se quiera sumar. Da la casualidad que ahora, bueno, vinimos nosotros, pero no, son de todas las edades. De todas las edades. ¿Adultos también hay? Sí, el viernes pasado incluso... Adultos mayores me refiero, ¿no? Sí, bueno, me van a retar si les digo que son adultos mayores, pero de todas las edades. Bien, Sí, bueno, sí. para que los dejemos contentos a todos. Entonces se organizan ustedes y preparan estas viandas también, entonces. Sí. ¿Y cómo recaudan ustedes para, nos mencionabas redes sociales, cómo se hace la recaudación? Porque hay que mantener en el tiempo esta ayuda que ustedes dan. Bueno, la mayoría de las cosas en realidad sale de nuestros mismos voluntarios. Con el tema de la cocina, por ejemplo, las bandejas, la comidita que llevamos todos los viernes, lo costean los mismos voluntarios. Hay algunos a los que sí se les puede dar los alimentos no perecederos, las bandejitas, los descartables, con donaciones monetarias que realizan algunos por transferencia. Pero la mayoría de las cosas lo ponemos nosotros. Y ahora justamente estamos con vigente una campaña, Tuve frío, me abrigaste, que a lo que queremos llegar es eso, o sea, recibir más que nada todo lo que es ropa de abrigo. Bien. Porque ahora ya, si bien arrancó el frío, nosotros no lo sentimos tanto ahora en el día, pero a la noche, a partir de las 10 de la noche, nosotros que vamos caminando ya lo sentimos, y los chicos, ni te cuento, hace mucho frío, entonces ya estamos necesitando recibir todo lo que serían ropa de abrigo, colchas. Eso, te iba a preguntar, ropa de abrigo, pero especifiquemos para que las personas que están del otro lado mirándonos, si quieran ayudar, digan, yo tengo eso, porque a veces se nos queda solamente con un pullover nada más, pero es mucho más, ¿no?, lo que se puede donar. Claro, todo lo que sea ropa de abrigo, que camperas, camperones, pantalones, zapatillas. Las zapatillas necesitamos mucho, a partir del talle 40, 41 para hombre. Y bueno, como te decía, o sea, si la mayoría son varones, la ropa sería de hombre, de mujeres también, pero en menor cantidad. Bueno, entonces para ir cerrando, Julián, si nos podés dar a qué lugares tenemos que hacer llegar nuestras donaciones. Hay, bueno, justo en la página de Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, están detallados cada dirección y horario correspondiente, zona norte, zona sur, centro. Bien. ¿Cómo se llama la página de Instagram? En Instagram, Hermanos en la Calle. Como decía Julia, hay varios puntos, por eso no los decimos, porque son bastante, nos prestan un gimnasio, algunas parroquias, entonces los invitamos a que nos sigan en Instagram. Ahí hay una publicación que está con el flyer de la campaña, y abajo en la descripción todos los puntos y el número de contacto, que es el número de teléfono de Miguel, que con él se comunican directamente y él seguramente los va a orientar mejor. Chicos, muchísimas gracias a los tres por haber compartido este espacio, habernos traído esa información. Les deseamos éxito y esperamos que estos se mantenga en la continuidad, en el sentido de que puedan seguir ayudando, pero qué lindo sería poder ver que esto se va terminando. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno, nosotros despedimos a los chicos y seguimos hablándoles de lo que es la realidad previsional, así que vamos a compartir un poquito de la actualidad previsional y lo que sucedió en la Cámara de Diputados de la Nación. Ayer se realizó la reunión de comisiones que trabajan en la Cámara de Diputados, en donde se analizan diferentes ideas de cómo modificar el régimen previsional. Para sintetizar, básicamente Diputados firmó 11 dictámenes de proyectos para jubilados y se trabaja para lograr un consenso para el recinto y discutirlo con todos los diputados en una eventual sesión.
Las iniciativas apuntan a mejorar los ingresos de los jubilados y a dar una respuesta a la problemática que generó tras el fin de la moratoria previsional, ya que la mayoría de las personas en edad de jubilarse no cuentan con los 30 años mínimos de aportes y solo podían acceder a una prestación por medio de este mecanismo. En líneas generales, se habla de aumentar el actual bono que está congelado y es de 70.000. Se propone el aumento de las jubilaciones, la edad jubilatoria y eliminar las incompatibilidades de la PUAM. Si bien existe un consenso transversal a la gran mayoría de los bloques para dar respuesta a las problemáticas de los jubilados, ningún dictamen junta previamente el acuerdo político necesario para garantizar su aprobación en el recinto. Bueno, esto es un poco de la realidad actual y previsional. Joana, ya estamos llegando a los últimos minutos de Hablemos Claro y queremos saber cuál va a ser la agenda de la doctora. Así es, queríamos recalcarle que la próxima semana se va a estar atendiendo en el norte de la provincia. El día martes puntualmente se comienza en el departamento de Orán. Sí, desde las 8 de la mañana se comienza por embarcación en el Club River, a posterior a las 14 horas en Colonia Santa Rosa, en el municipio, ¿sí?, de Colonia Santa Rosa. A las 16 horas estamos en Hipólito Yrigoyen, en el centro de jubilados, y cerramos a las 18 en el sindicato de camioneros en la ciudad de Orán. El día miércoles, a partir de las 8 de la mañana, comenzamos también en el Salón Auditorium de la Municipalidad en Tartagal. A las 12:30 en Salvador Massa, en el Centro Cultural, y se cierra esta visita a las 14:30 en la localidad de Aguaray, en el Club Campo Durán. Así que a todos los vamos esperando en su horario y en su día a partir del próximo martes. Bueno, sabemos también que el estudio ha cambiado su horario de atención. Contanos cuál es el nuevo horario. Así es, a partir de mayo el estudio está desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas esperando su consulta en la calle Jujuy 21, atendiendo a nuestro mismo número de teléfono 3874-435-500 y 3874-567-828. Recordamos que el estudio atiende en horario corrido y que la consulta es gratuita y por orden de llegada. Totalmente gratuita la consulta, exactamente, y por orden de llegada, así es. Bueno, aquellas personas que quieran comunicarse y saber más sobre el estudio, cómo trabaja, el lugar y seguirlo en las redes sociales, los invitamos a que lo busquen como Estudio Previsional ABAM, tanto en Instagram como en Facebook. Muchísimas gracias, Joana. Muchas gracias a vos, Jiménez. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestra querida audiencia que como cada jueves nos acompaña y poder hacer posible, a todos los que hacen posible este programa de Hablemos Claro. Que tengan una excelente jornada.